Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU. Espero que tu copyright teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibraciones. Y si no es asu, pues espero que este vídeo les levante un poquito el con diéresis nimo. Hoy, como habrán podido intuir por el título, vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho que hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N, un tema que ha generado controversia y que sin duda, ha encendido la chispa en mood de SD1. Vamos a hablar de Can Yaman. Lo han oído bien, el famoso actor turco. Pero no se me asusten, no vamos a repasar su filmografía ni a hablar de sus romances, aunque QU Copyright sabe, tal vez toquemos al buen punto de pasada. Hoy vamos a analizar una supuesta explosión por su parte y el motivo por el que aparentemente no quiere ni oír hablar de algo en concreto. Antes de que empecemos quiero recordarles como siempre que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos, de los análisis en profundidad y de las opiniones sin pelos en la lengua, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. YouTube les avisaru cada vez que suba un vídeo nuevo y no se perderú de absolutamente nada. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos, preparen su cafecito o su tu copyrightcito, y vamos al grano. Porque este tema, mis queridos chismosos, tiene mucha tela que cortar. El revuelo se ha originado a partir de unas declaraciones atribuidas a Can Yaman, en las que supuestamente manifestaba su hartazgo y rechazo hacia un tema específico. Estas declaraciones, que se han viralizado rápidamente, han generado una ola de especulaciones y debates entre sus fans y detractores. Y es que cuando una figura pública de su calibre se pronuncia de manera tan contundente, es inevitable que se desaten las alarmas. La repercusión superíndice 3N es inmediata y el eco resuena en cada rincón superíndice 3N de Internet, desde Twitter hasta los foros SRQ superíndice 3 nitos. Pero QU Copyright es exactamente lo que Can Yaman no quiere ni oír hablar. A QU es donde la cosa se pone interesante y donde empiezan las teorías conspirativas. Como les decua a la imaginación superíndice 3N vuela libre y cada uno tiene su propia versión superíndice 3N de los hechos. Algunos apuntan a que se trata de las comparaciones constantes con otros actores turcos, especialmente con aquellos que también Copyright han alcanzado la fama internacional. Parece que a Can Yaman no le gusta nada que lo encasillen o que lo midan con el mismo rasero que a otros colegas de profesión superíndice 3N. Quiere que se le valore por su propio trabajo, por su propio talento y por su propia trayectoria. Y seamos honestos, QU Copyright podrá culparlo. Es frustrante que tu trabajo se vea constantemente comparado con el de otros, en lugar de ser apreciado por lo que es. Otros, en cambio, creen que el objeto de su explosión es la presión superíndice 3N mediática constante a la que es tú sometido. No olvidemos que Can Yaman es una figura muy popular, perseguida por los paparazzi y asediada por los fans. Esta constante vigilancia puede resultar asfixiante y es comprensible que en algún momento haya estallado. Imagínense no poder dar un paso sin que alguien te tu copyright fotografiando o grabando. No poder disfrutar de tu vida privada sin que se convierta en noticia de portada. Debe ser agotador. Y no solo eso, sino también copyright tener que mantener una imagen pública impecable, ser siempre amable y sonriente, incluso cuando no te apetece. Es una presión superíndice 3N enorme que pocos pueden comprender realmente. Pero la teoría que se fuerza tú cobrando en los últimos días es la que relaciona su enfado con las críticas negativas que ha recibido por algunos de sus últimos proyectos. Si bien es cierto que Can Yaman cuenta con una legión superíndice 3N de fans incondicionales, también Copyright es verdad que ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores del público y de la prensa especializada. Algunos consideran que sus últimas interpretaciones no han estado a la altura de las expectativas, que ha perdido frescura o que se ha acomodado en papeles similares. Estas críticas, por supuesto, pueden herir el ego de cualquiera y es posible que Can Yaman haya reaccionado de manera impulsiva. Además, hay que tener en cuenta que los actores son artistas y, como tales, son sensibles a la crítica. Su trabajo es su pasión superíndice 3N, y cuando se les critica, se sienten atacados personalmente. Ahora bien, es importante tener en cuenta que estas son solo teorías. No hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de Can Yaman ni de su equipo sobre el motivo exacto de su presunta explosión.
Todo lo que sabemos son especulaciones basadas en declaraciones que circulan por Internet y que en algunos casos podrán estar sacadas de contexto o incluso ser falsas. Así que, como siempre les digo, hay que tomar todo con pinzas y no creerse todo lo que se lee. Y es que en el mundo del espectáculo es muy fácil que se creen rumores y se magnifiquen las cosas. Una simple frase malinterpretada puede convertirse en un escándalo de proporciones bíblicas. Por eso es importante ser cautelosos y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. Los medios a menudo buscan el titular sensacionalista, la noticia que atraiga clics, y no siempre se preocupan por la veracidad de la información superíndice 3N. Así que, mis queridos chismosos, cuidado con lo que comparten. Pero se hallo del motivo concreto de su supuesto enfado, lo que me parece interesante analizar es la reacción superíndice 3N que ha generado en el público. Por un lado, tenemos a sus fans incondicionales, que lo defienden a capa y espada y que consideran que tiene todo el derecho a expresar su opinión superíndice 3N, sea cual sea. Estos fans argumentan que Kanyaman es una persona autocopyrightica, que no se calla lo que piensa y que no tiene por copyright complacer a nadie. Lo ven como un rebelde, como alguien que se atreve a desafiar las normas y a decir lo que piensa, aunque eso le cueste críticas. Por otro lado, tenemos a sus detractores, que aprovechan la ocasión superíndice 3N para criticarlo y para cuestionar su talento y su trayectoria. Estos detractores consideran que Kanyaman es un actor sobrevalorado, que se ha dejado llevar por la fama y que ha perdido la humildad. Creen que su éxito es inmerecido y que se ha beneficiado de su atractivo físico más que de su talento actoral. Y en medio de todo este torbellino, estamos los de Moon-S, los que observamos la situación superíndice 3N desde la barrera, intentando entender copyright es lo que realmente ha pasado y tratando de formarnos una opinión superíndice 3N objetiva. Los que intentamos ver los dos lados de la moneda y no dejarnos llevar por las emociones. Los que nos preguntamos si realmente tenemos toda la información superíndice 3N necesaria para juzgar. Personalmente creo que es importante recordar que Kanyaman es un ser humano como cualquier otro, con sus virtudes y sus defectos. Tiene derecho a enfadarse, a equivocarse y a expresar sus sentimientos, siempre y cuando lo haga con respeto y sin dar más menos a nadie. No podemos esperar que las figuras públicas sean perfectas porque no lo son. Son personas como nosotros con sus propias luchas y sus propias inseguridades. También copyright N creo que es importante ser comprensivos con la presión superíndice 3N a la que están sometidas las figuras públicas. No es fácil vivir bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación superíndice 3N y del público. Es comprensible que en algún momento uno se sienta abrumado y necesite desahogarse. Imagínense tener a millones de personas opinando sobre cada aspecto de tu vida, desde tu aspecto físico hasta tus decisiones profesionales. Es una carga muy pesada de llevar. Ahora bien, también copyright N creo que es importante que las figuras públicas sean conscientes de la responsabilidad que tienen como modelos a seguir. Sus palabras y sus acciones tienen un impacto en sus seguidores y es importante que sean cuidadosos con lo que dicen y hacen. No se trata de que tengan que ser perfectos, pero de que sean conscientes del poder que tienen y lo utilicen de manera responsable. En definitiva, el caso de Kanyaman nos invita a reflexionar sobre la fama, la presión superíndice 3N mediática, la libertad de expresión superíndice 3N y la responsabilidad social. Nos invita a ponernos en el lugar del otro y a intentar comprender sus motivaciones. Nos invita a ser tolerantes y a no juzgar a la ligera. Nos recuerda que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sentimientos y emociones. Y es que al final, todos somos humanos y todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Y tal vez en el caso de Kanyaman, esta supuesta explosión sea una oportunidad para reflexionar sobre su carrera, su vida personal y la imagen que proyecta al público. Una oportunidad para reinventarse y seguir creciendo como persona y como profesional. Además, este incidente nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación superíndice 3N y la forma en que cubren las noticias sobre las celebridades. ¿Están realmente interesados en informar al público o simplemente en generar controversia y aumentar sus ingresos? ¿Son justos con las figuras públicas o las utilizan para sus propios fines? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos como consumidores de noticias. Y hablando de seguir adelante, creo que es hora de ir terminando este vídeo.
Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en QU Copyright pensar. Porque al final de eso se trata, de reflexionar y de cuestionar las cosas. No de aceptar todo lo que se nos dice sin mudese. En resumen, hemos analizado la supuesta explosión de Kanyaman y las posibles razones que la habrán provocado. Hemos visto las diferentes teorías que circulan por Internet y hemos reflexionado sobre la reacción superíndice 3N que ha generado en el público. Hemos explorado los temas de la fama, la presión superíndice 3N mediútica, la libertad de expresión superíndice 3N y la responsabilidad social. Como siempre, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería nada. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kanyaman tiene razón superíndice 3N para estar enfadado? ¿O creen que se ha pasado de la raya? ¿QU copyright teoría les parece es probable? Do copyright gemme sus comentarios abajo. Me interesa mucho conocer sus puntos de vista. Quiero saber QU copyright piensan, QU copyright sienten y QU copyright les preocupa. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán un montón superíndice 3N. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayendo copyright dándoles contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, no se crean todo lo que leen. Investiguen, reflexionen y formen sus propias opiniones. Hasta la superíndice 3º.